Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. De norte a sur, en América Latina, sigue avanzando un movimiento antidemocrático, autoritario, corrupto y decadente, que apadrinan el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla y el eje Pekín-Moscú-Teherán. La indiferencia y lejanía de los ciudadanos de la política es una realidad, pero también es cierto que cada vez más aparecen candidatos y presidentes indefendibles, impresentables. Hoy, América Latina, con las excepciones conocidas, está perdida en un laberinto de gobernantes mediocres, populistas y hasta narcotraficantes que usan la ideología, sobre todo de izquierda, para destruir democracias, hacer del Estado botín y de los pueblos esclavos. La izquierda populista no entiende el proceso económico, no tiene idea de lo que cuesta el desarrollo, nunca han trabajado. Llegan al poder y creen que una nueva constitución, gobernar por decreto y repartir dinero, aunque quiebren el país, va a resolver los problemas de atraso, subdesarrollo y pobreza. Después de un ataque terrorista de la extrema izquierda en Chile en 2019, los chilenos fueron a una constituyente de la que salió una propuesta aterradora que solo el pueblo chileno supo rechazar. Hace unos días rescataron el proceso constituyente y ahora liberales y conservadores tienen la palabra. Veremos qué hacen con ella. El futuro de nuestros países depende de que exijamos más calidad, decencia y capacidad en la oferta política y de que elijamos a los mejores. Los problemas de América Latina son provocados en gran medida por políticas sociales, económicas y fiscales interesadas e irresponsables. Por eso, en el mundo de hoy, la educación y el uso constructivo de la tecnología deben ser prioridad. Debemos corregir los factores históricos y culturales que limitan nuestra capacidad para prosperar. Y en este esfuerzo encontraremos que la libertad, el sentido de Estado democrático de derecho y la solidaridad son el punto de partida. Hoy pedimos a Chile y a los chilenos que vuelvan a ser el faro de luz y el referente de América Latina. Ya lo hicieron y lo deben repetir con la acción política y la vitalidad democrática que les permita corregir y mejorar para seguir siendo la sociedad capaz de construir espacios de diálogo y entendimiento, de libertad y pluralismo de ideas que a principio y al final coincidan en un modelo de desarrollo que genere bienestar, esperanza y libertad. Chilenos, América Latina los necesita. Chile fue durante las últimas 3 décadas un faro de libertad y esperanza para América Latina. Su crecimiento económico y estabilidad política sirvieron como ejemplo de lo que una nación puede lograr con trabajo duro, disciplina y la adopción de una democracia liberal y republicana. A lo largo de este periodo, Chile logró aumentar su renta per cápita en un 155% en términos reales y redujo la tasa de pobreza del 38 al 8.6% porque hubo inversión y creación de oportunidades. Este milagro económico no fue producto de la casualidad, sino el resultado de políticas económicas coherentes, instituciones robustas y respeto a las libertades individuales. La calidad democrática de Chile es ejemplar. Es una de las 3 democracias mejor evaluadas por el Índice de Democracia de la Unidad de Inteligencia de The Economist y se sitúa en el 3er lugar regional en el Índice de Estado de Derecho. Además, es el 2º país de la región con el menor índice de percepción de corrupción. Sin embargo, en 2019, un grupo reducido pero altamente organizado de manifestantes violentos, desestabilizó y boicoteó el sistema que había catapultado a Chile hacia el desarrollo. Esta crisis hizo caer a los chilenos en la trampa de creer que necesitaban refundar el país, cuando lo que hacía falta eran algunas correcciones. En 2021, se eligió una convención constitucional, encargada de redactar la nueva constitución, en la que el 64% de los representantes provenían de corrientes de izquierda y extrema izquierda. Se hizo la propuesta, pero en septiembre de 2022,
El 62% de los chilenos rechazó un texto que habría significado el fin del modelo que permitió el desarrollo del país y de la institucionalidad tal como hoy se conoce, y que habría destruido la economía. Aquel proyecto de constitución, escrito con resentimiento y deseos de venganza, quedó para la historia. El 7 de mayo pasado, los chilenos eligieron un nuevo Consejo Constitucional, donde liberales y conservadores tienen mayoría con 34 de los 51 asientos. El pueblo chileno espera sensatez política, racionalidad económica y honradez intelectual de sus consejeros constitucionales. No deben inventar la rueda. Solo deben ser consecuentes con redactar una Carta Magna que garantice el funcionamiento de una democracia republicana, con pesos y contrapesos, con respeto a la propiedad privada y a la libertad de sus ciudadanos. El único sistema conocido que desarrolla naciones. La Constitución es la columna vertebral de los pueblos. En los próximos meses, veremos a los consejeros constitucionales de aquella gran nación andina construir la nueva casa de todos los chilenos. Elecciones libres, ciudadanos presentes y activos, políticos capaces y honorables, división de poderes, políticas públicas que responden a los desafíos de los tiempos, resultados que ofrecen desarrollo a las naciones. Esta es la ecuación que quisiéramos ver con más frecuencia en América Latina. Se llama democracia liberal. No es perfecta, necesita trabajo y mucho, pero las demás opciones son un desastre comprobado. Para revisar la temperatura cívica de América Latina y para hablar del resultado de las recientes elecciones en Chile, tengo el gusto de presentarles a Vanessa Kaiser, analista política, periodista, columnista y además política chilena, con doctorados en filosofía y ciencia política. Fue directora ejecutiva del Centro de Estudios Libertarios, es columnista, escritora y tiene un canal en YouTube. Doctora Kaiser, bienvenida a Razón de Estado. El 7 de mayo, Chile celebró elecciones para el Consejo Constitucional que redactará la nueva Constitución. La derecha y el centro derecha obtuvieron 34 de los 51 escaños. Esto es el 67%. Los partidos de la coalición de izquierda vinculados al presidente Boric quedaron en notable minoría con 16 escaños. Ahora bien, esto no es casualidad o accidente. Hace unos meses, la izquierda y la izquierda extrema chilenas redactaron y propusieron una constitución que habría llevado a Chile de regreso a la pobreza y a las cavernas. El pueblo chileno la rechazó y por eso fueron el 7 de mayo a elecciones para elegir a un nuevo Consejo Constituyente. ¿Va a ser capaz la derecha chilena de redactar y proponer una constitución que sea aceptable para la mayoría de los chilenos? La derecha, que está compuesta, como tú sabes, por una derecha que ya no es derecha, que se ha vendido al globalismo internacional y a la Agenda 2030, etc. Pero la otra derecha, la que efectivamente sacó una mayoría que le permite vetar, no va a poder, no porque no tenga las capacidades, porque hay gente muy capaz, con principios sólidos y claramente podrían haber redactado una muy buena constitución. Lo que pasa es que el asunto es mucho más complejo. Hay 12 bordes que vienen preredactados donde se contiene el modelo que luego, sobre el cual luego un comité de expertos trabaja y entrega a estos recientemente elegidos un documento que es una constitución lista. Es decir, los recientemente elegidos consejeros de este Consejo Constituyente, que son 51 personas, no pueden redactar nada. Solo pueden aprobar o aprobar con modificaciones lo que les entregue el comité de expertos. Y ese comité de expertos fue apuntado a dedo por la clase política que violó los resultados del plebiscito donde ganó el rechazo, porque supuestamente si ganaba el rechazo se terminaba el proceso constituyente, con el artículo 142 que establecía que de ganar el rechazo, listo, se acababa el proceso en Chile. Pues bien, ganó el rechazo y ellos violaron el artículo 142, continuaron con el proceso constituyente y 8 personas que nadie eligió, de extrema izquierda, la mitad de ellas se pusieron de acuerdo en estos 12 bordes.
Sobre la base de esos 12 bordes que aseguran lo que el líder de extrema izquierda, el líder del Partido Comunista dice es una constitución habilitante, es decir, los habilita a ellos para instalar luego, es lo mismo que pasó en Venezuela más o menos, para instalar luego su constitución. Ese es el punto. Y hoy día no ha retrocedido nada a eso. Ahora bien, Vanessa, es cierto que la dinámica democrática es eso, ¿no? Esos juegos a veces impresentables y luego pues la necesidad de mucho debate, pero el pueblo chileno dio un mandato contundente cuando rechazó la propuesta de esa izquierda rancia, primitiva y que no habría llevado a Chile más que al fracaso y al desastre. Esto quiere decir que cualquier proyecto que salga en este nuevo esfuerzo constituyente tiene que reflejar el mandato del pueblo chileno y en todo caso parecerse más a la constitución existente que a lo que propuso esa izquierda radical que, como digo, habría destruido a Chile. Pero este proceso habrá que pasar por él porque ya estamos allí y Chile va a tener que resolver de alguna manera. En el peor de los casos, lo que esperaríamos entonces es que si la nueva propuesta sale igual un Frankenstein descompuesto que no lleva a Chile a ningún lado, la pueden volver a rechazar. ¿Es correcto? Le podemos volver a rechazar y no hay ningún artículo que cierre el proceso, es decir, abriríamos un tercer proceso, así como están las cosas hoy día. Bueno. Los consejeros recién elegidos no pueden redactar nada, no pueden proponer nada nuevo. Y bueno, te digo más. ¿Recuerdas tú que el pueblo colombiano rechazó en ese plebiscito estos acuerdos por la paz, etcétera? ¿Recuerdas tú que Francia rechazó ser miembro de la Unión Europea? Pues bien, en la postdemocracia parece que el voto de la ciudadanía no es respetado por las élites políticas. Pues los que estamos más al norte de Chile esperamos de verdad que el pueblo chileno nos dé algunas clases como las que ya nos dio en los últimos 30 años. Necesitamos un Chile fuerte. Ahora bien, el gobierno de Boric y de la izquierda trazada y regresiva perdieron el plebiscito en septiembre del 22 y ahora en mayo del 23 perdieron con contundencia las elecciones de consejeros constitucionales, con una aprobación del 28% según la última encuesta de CADEM y cayendo aún más. ¿Qué le espera al gobierno de Boric? El gobierno de Boric no perdió en la práctica, más que ganó porque logró destruir a la centroizquierda, la que desapareció del mapa en las últimas elecciones de consejeros, en la centroizquierda que ya prácticamente no existe. Con eso lo que ellos lograron es que solamente su opción de extrema izquierda hoy día está siendo validada por un tercio de la ciudadanía, por un 30%. Pero además logró incorporar a la única oposición que tenía a todo este proceso ilegítimo que se desarrolla el 4 de septiembre en adelante al proceso. Es decir, Republicanos, que era el partido que iba en contra de todo este proceso por su ilegitimidad, como salió victorioso, en realidad es un zapato chino porque tiene que ser parte de un proceso que es ilegítimo. Por lo tanto, lo que logró el gobierno, y por eso es que no hizo ninguna campaña con estas elecciones, fue incorporar a su propio proyecto a la oposición más dura que tenía. Doctora Kaiser, continuando con nuestra conversación, la historia nos confirma la facilidad y la frecuencia con que los pueblos nos equivocamos cuando elegimos a nuestros gobernantes. Está bien, se vale. Es importante que aprendamos a elegir mejor, pero es más importante que cada 4 años o cuando termine el periodo de los presidentes tengamos la libertad para cambiarlos en elecciones transparentes y con riguroso respeto a la norma democrática. ¿Qué debe suceder para que la oportunidad que tuvieron los chilenos, a pesar de los problemas que tienen, que son duros, que son bravos, pero que habrá que resolverlos, que también tenga el resto de América Latina, especialmente pueblos como el de Cuba, Nicaragua, Venezuela y otros, donde, digamos, es urgente el que se rescate el proceso democrático, ya que han retorcido y degradado la democracia al extremo de que queda poco de ella? Lo que pasa es que el proceso que está viviendo Chile es representativo y más tardío respecto de otros países. Cuando tú tienes una democracia donde parte de los actores que están en el tablero democrático no están dispuestos a respetar las reglas, usan la violencia, no están dispuestos a que exista una alternancia en el poder que sea pacífica, entonces tú nunca vas a tener una democracia sólida como existe en otros países. Tú tienes que prohibir la existencia de actores que promueven la violencia para obtener el poder. Tú tienes que prohibir la captura del Estado por parte de gente que no son burócratas profesionales que aportan sus servicios a la ciudadanía, sino que son operadores políticos de ciertos partidos
partidos que impiden luego la alternancia en la práctica del poder. Porque tú no sacas nada con elegir a un presidente de un color político si el Estado completo está capturado por el otro color político. Y por lo tanto lo que nosotros tenemos que tener son mucho mejores instituciones y personas como el fiscal nacional colombiano que le paró los carros a Petro y le dijo que él está dispuesto a poner su vida en pos de la defensa de la Constitución y de la democracia. Y nosotros lo que necesitamos es más gente como ese fiscal. Vanessa, aparte de la juventud e inexperiencia del presidente Boric, a pesar de que nunca trabajó y de que no entiende el proceso económico, se le puede reconocer que se distanció del narcodictador de Caracas y es crítico con el tirano de Managua, más que otros presidentes de izquierda que se dicen demócratas. ¿Son sinceras la distancia y la crítica con estos oscuros personajes? ¿Cómo ves los vínculos de Boric con el Grupo de Puebla, el Foro de Sao Paulo y la agenda chino-rusa para América Latina? Pero si tú has visto que el proyecto de constitución rechazado era en un 80% un copy-paste de la constitución boliviana, es decir, Boric ha reconocido que uno de los intelectuales más importantes para él es García Linera. Eso es bolivarianismo puro y duro. Que él luego diga, no, mira, y a mí estos me caen mal o estos otros mejor que no. Entonces, si eso fuese así, él no seguiría comprometido con la agenda que los chilenos rechazamos el 4 de septiembre con un 62% de rechazo al proyecto de ese gobierno. Pero él dijo esta semana que las coyunturas políticas, como las elecciones recién pasadas, donde efectivamente ellos no logran un gran número de candidatos electos, a pesar de que sí, les ha ido bastante bien a pesar del descalabro, él dice que ellos no van a cambiar su programa de gobierno, ellos no van a cambiar su agenda, y su agenda es bolivariana. Por lo tanto, el resto es, como decimos en Chile, fuegos artificiales que tratan de confundir a la población. Vanessa, la política no debiera ser un campo de batalla de contrapuestos ideológicos e intereses personales, sino el debate por la búsqueda de las mejores prácticas para resolver los problemas y crear el marco propicio para que los pueblos avancen, prosperen y alcancen bienestar. ¿Por qué los ciudadanos deben comprender la dinámica política que necesita el desarrollo? Y dinos muy brevemente, ¿cuáles son las reglas y condiciones indispensables para el proceso económico? O sea, yo creo que lo fundamental en el crecimiento económico es que países como los nuestros tengan instituciones sólidas. Eso quiere decir que si un inversionista llega a poner una empresa que da empleo en un país, sepan que no le van a expropiar la empresa, sepa que no van a haber reglas laborales que hagan imposible la tasa interna de retorno de su inversión, porque las economías como las nuestras crecen a partir de la inversión extranjera. Entonces la pregunta es cómo nosotros llamamos a esa inversión y cómo la invitamos a que llegue a nuestros países, genere trabajo y con eso un bienestar general. Bueno, tenemos que tener reglas muy claras, instituciones respetables y tenemos que tener también una política de educación que permita que tengamos buenos trabajadores que puedan ser empleados y aportar con sus virtudes y sus talentos a los procesos productivos de dichas empresas. Doctora Kaiser, continuando con nuestra conversación, las oportunidades, el bienestar y el desarrollo que ofrece la democracia liberal, republicana y capitalista están demostradas en el éxito del desarrollo de las naciones modernas de Occidente. América Latina por el momento parece alejarse de ese camino, aunque las noticias de Chile, a pesar de todo, son alentadoras. La democracia liberal no es un sistema perfecto, pero todos los demás destruyen las naciones y las condenan al subdesarrollo. Y los pueblos y los ciudadanos debemos entender esto. ¿Cómo podemos rescatar la agenda liberal para el siglo XXI? Bueno, principalmente hay que entender que hay tres tipos de libertades en la teoría y que sabemos que existen en la práctica. Una es la libertad como no interferencia, es decir, si yo quiero viajar a Guatemala o quiero viajar a Colombia, que nadie me lo impida, o que dentro de mi país yo quiera ir de un lugar a otro, nadie me lo impida, nadie me meta preso por cualquier cosa, ni me impida viajar. La otra, que es lo que se llama la libertad negativa que defienden los liberales, la otra es la libertad positiva, que es la libertad que yo tengo para hacer algo, es decir, para que yo pueda contribuir como ciudadano al proceso político, necesito educarme. Para que yo logre ciertos ingresos, necesito idiomas, estudios, etcétera, ¿no es cierto? Esa es la libertad positiva, la libertad para algo. Pero ninguna de esas dos libertades es posible sin la libertad como no dominación. Eso quiere decir la soberanía de nuestros países. Nosotros tenemos que partir por recuperar
la soberanía de nuestros países, es decir, que nosotros seamos capaces de darnos reglas a nosotros mismos y poner no solamente reglas de gasto fiscal, reglas de endeudamiento fiscal, porque no puede ser que terminemos endeudados con una China o con un Fondo Monetario Internacional y perdamos absolutamente la capacidad de tomar las decisiones y nos transformemos en colonias de esos imperios. Nosotros tenemos que empezar por defender la libertad como no dominación que defendían los romanos y las antiguas ciudades griegas. Mira, y muy brevemente, ¿no crees que eso pasa por el cambio y la renovación que deben ser una constante, ¿no? La democracia capitalista también debe evolucionar para responder mejor a las necesidades y a los desafíos de nuestro tiempo. ¿Qué sugieres en 2 palabras? Yo sugiero que tengamos un Estado de Derecho muy sólido, que volvamos a rescatar la igualdad formal ante la ley, la igualdad sustantiva y todo este progresismo que se promueve es la destrucción del Estado de Derecho. No puede ser que a mí, por cometer el mismo crimen que a ti, como tú eres hombre, a ti te den una sanción más alta que a mí porque el patriarcado a mí me hizo víctima. Y entonces hay que equiparar. A mí me dan 2 años de prisión y a ti te dan 200 años de prisión. Eso no es posible. Entonces nosotros necesitamos un Estado de Derecho pero que se cumpla, donde los políticos que no cumplan con las leyes se sequen en la cárcel. Pero mira los casos de Singapur, mira cómo funciona China. Cualquier país que ha logrado salir de un estado de corrupción y destrucción absoluta lo hace a través de leyes draconianas, imponiendo penas altísimas a quienes violan esas leyes. Y yo creo que es el único camino que tenemos, Estado de Derecho con igualdad formal ante la ley. Claro, en un contexto de valores liberales, ¿no? La libertad como fundamento. Con un sí o con un no, Vanessa, parece ser que para salvar nuestro futuro, entonces, los latinoamericanos debemos rescatar la política y mejorar la oferta electoral. ¿Por dónde empezamos? Es complicado mejorar la oferta porque mientras los votos se compren, la oferta electoral siempre va a ser mala. La gente no vota por principios, vota porque el candidato les regala una olla o les regala un techo para su casa, etc. Hasta que los eduquemos, entonces. Mientras nosotros los tengamos clientelizados, es decir, se usen como hordas de votantes a cambio de políticas públicas sociales, va a ser muy difícil que mejoremos la democracia. Es decir, lo que necesitamos es un Estado que en su gasto sea limitado, sea subsidiario y sea restrictivo a quienes más lo necesitan en la sociedad, de modo que no se pueda usar al Estado como aparato clientelar que captura a los votantes en favor de ciertos sectores ideológicos. Desarrollar un país tiene condiciones, ¿no? Sacrificio, trabajo, libertad, certeza jurídica, un mercado abierto y respeto a la propiedad privada. De México a la Argentina tenemos tareas pendientes extraordinarias. Vanessa, dicen que el optimismo es bueno para la salud y la esperanza alegra el espíritu. Aquí hacemos cada día un acto de fe por la libertad porque estamos convencidos de que ha sido y será siempre el camino al bienestar de los pueblos. Gracias por tu tiempo, doctora Kaiser. Tu presencia y tu compromiso con la libertad y la democracia son imprescindibles. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.